Yo quisiera como que pasáramos a esos 9 meses de trabajo. Obviamente son 9 meses que ya se pueden hablar de logros, de dificultades. Usted arranca y le toca un paro muy complicado, muy difícil. Sin embargo, siempre estuvo muy discreta, además con los medios, y siempre la veíamos avanzando en que ese paro, pues de alguna forma terminara en buenos términos y se pudiera conciliar. ¿Cómo fue esa experiencia suya cuando usted inicia, cuando usted arranca y le toca todo este desafío? Bueno, yo creo que han sido 9 meses desafiantes y también satisfactorios. Desafiantes porque creo que cuando el señor presidente le hace esta designación, el primer reto que tiene es hacer equipo, y lo reconozco porque si algunos de los miembros del equipo tienen la oportunidad también de estar siguiendo esta entrevista, un reconocimiento total. Soy una creyente de las personas por las cuales uno va transitando el camino. Son personas fundamentales en los equipos, son personas con trayectoria. ¿Su equipo lo trajo usted o había equipo ya dentro del ministerio que decidió conservar? Invité a muchas personas a sumarse con criterios obviamente de ya conocernos y trabajar como equipo, pero yo diría que con unas características de muy buena trayectoria, madurez, un andamiaje técnico muy bueno para también mandar el mensaje al sector, de un mensaje respetuoso, porque yo creo que con la experiencia es la primera carta con la que uno tiene que acercarse y presentarse al sector educativo. Entonces a ellos les agradezco mucho y ese es el equipo que ha estado allí, puede que no salga directamente a los medios, y así me ha acompañado estos 9 meses para, como dices tú, lograr un balance entre atender pues una coyuntura que fue muy importante, muy retadora para todo el gobierno, e ir avanzando en otros temas que también te voy contando, porque tal vez esos son los retos que uno tiene como gerente público, líder público, y es no importa cuál sea la problemática, cómo lograr un balance entre sacarla adelante y muchos temas rutinarios que tiene el ministerio y que son importantes, y temas de país, como es elaborar el plan de desarrollo, hacer las políticas presupuestales, y ahí estuvimos. Aprendizajes muchos. Yo creo que cuando tú mencionas cómo transitaron estos meses, yo creo que el principio de ecuanimidad nunca se puede perder, ni de respeto por la diferencia. Y lo digo con toda convicción porque pues este es el sector donde he avanzado laboralmente, y tal vez transitamos en una de las épocas coyunturales más importantes para el país. Entonces, si queremos hablar de paz, de reencuentro, de generar como una nueva ciudadanía, pues el ejemplo tiene que comenzar por casa. Entonces, claro, era un desafío para, en una situación presupuestal muy retadora, encontrar opciones, pero siempre a los medios, a ellos, a los interlocutores, maestros, a los estudiantes, pues llegar con propuestas que fueran viables. Y lo decía mucho, yo sé que obviamente la educación pues es el tema que más motiva, que más mueve emociones en los colombianos, y todos quisiéramos que cada vez fueran más y más los recursos, y esa ha sido la prioridad del presidente, pero también con un sentido de realidad. Y bueno, tal vez justamente encontrar ese equilibrio entre las dos cosas tomó tiempo. Yo creo que fue un tiempo que fue necesario, que las dos partes construimos algo bien importante. Ese acuerdo no solamente avisora unas coyunturas, avisora retos de estos 4 años. Habían varios temas pendientes en agenda, y el acuerdo lo que hizo fue no solamente poner los temas económicos, sino temas de reformas en las que necesitaremos el concurso pues, de los colombianos, de los expertos, porque son reformas que hay que consensuar, que hay que construir, llevar al legislativo, y sobre todo dejarle para los años venideros estructuras que sirvan para que pues seguramente quienes vengan sigan agregando. Yo siempre creo que en educación hay espacio para que todos los que han pasado pongan puntos importantes en la agenda, pero les dejemos un andamiaje entre la coherencia fiscal y presupuestal y la coherencia política. Ok, ministra, durante estos 9 meses deja también pues unos logros puntuales. Usted viene mencionando temas específicos. Cuéntenos lo que viene ahora. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el reto del ministerio a corto plazo, inmediato? Si te parece, para poder responder esa pregunta vamos a centrar en el plan de desarrollo. Vámonos para el plan de desarrollo, me parece que es el punto ideal, claro, y que todo el mundo quiere saber, y que todos necesitamos ampliar más esa información. Claro. Y ahí, y hago un paréntesis acá y se lo dejo para que usted ahora también me ayude a desarrollar este tema.
es un poco las noticias falsas que se han dado alrededor de muchos planteamientos que hay acá. Quitemos esos mitos también, ayúdeme usted también como a contarle a nuestros lectores de una forma muy didáctica y muy puntual. Muy bien. ¿Qué viene? Sí, siempre lo digo y tal vez obviamente por el escenario siempre como pedagógico en el que me muevo, que uno de los grandes retos que tiene en este momento Colombia y el trabajo con los medios de comunicación es ofrecer comprensiones. Cada persona obviamente toma la información y se hace una idea de ella, pero las comprensiones son fundamentales. Voy a arrancar como por los temas cruciales del plan y casi que hablamos de trayectorias completas en cuanto a que quienes nos están viendo, padres de familia, siempre piensan que la educación obviamente arranca desde primera infancia y va hasta educación superior. Así van a encontrar la propuesta educativa en el plan. Ya no es solamente hablar de coberturas, es hablar de que el sistema público permita una trayectoria completa de su hijo, de su hermano en un sistema con calidad. ¿Qué retos impone eso? Entonces, primera infancia. Yo creo que esta ha sido una obsesión del presidente desde la campaña. Allí no trabajamos solos y creo que lo más rico es eso, porque es un enfoque interdisciplinario integral. ICBF es líder de la política, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Coldeportes, Unidad de Atención de Víctimas, y se preguntarán por qué, porque tal vez el nivel de formación donde se ha visto más claro el papel de la integralidad es primera infancia. Allí hablamos de realizaciones, de atenciones, no solo de aprendizajes, entonces entra educación inicial, pero hablamos de nutrición, hablamos de hábitos de vida saludable, hablamos de lectura en voz alta, hablamos de cómo relacionarnos, de cómo expresar las emociones, del papel del padre de familia y la relación familia-escuela, y eso lo hacemos juntos. Y la meta que hay para estos 4 años es una meta de pasar de 1.3 millones de niños de 0 a 6 años a 2 millones. De estos 2 millones, para centrarme particularmente en el rol del Ministerio de Educación, 500.000 niños hacen parte del preescolar. Y el salto que vamos a dar para llegar a esos 500.000 niños es pasar hoy de 70.000 que están en el preescolar, pero que no cuentan con una atención integral de todos estos ejemplos que te acabo de dar, donde tú ves temas de salud, de cuidado, de educación, y vamos a pasar a 500.000. Yo creo que la lección es un salto muy grande. Es un salto muy grande para el presidente, y esperando pues las cifras del nuevo censo nos permitirán, cuando las tengamos, que recalcularemos las coberturas, pero creemos que con esta meta estaríamos muy próximos a coberturas universales de población vulnerable de 0 a 6 años, con base en una ley que es un desarrollo normativo que mal haríamos en obviar, es muy importante, una ley del año 2016 de primera infancia, y reconociendo el camino recorrido en primera infancia, que yo creo que, como contaba anecdóticamente de mis otros roles, pues ha sido un trabajo muy serio de mucha gente, de gobiernos, de ONGs, por tratar de encontrar un modelo de atención integral. Ya abonado. Y sobre él hay que reconocer, construir y dejar una impronta en estos 4 años muy asociada a calidad, a cada vez nutrir técnicamente más estas atenciones con información, con un seguimiento desde el cuidado y el acompañamiento a cada uno de estos niños, y un trabajo muy importante con las cuidadoras, con las maestras de educación inicial, con las madres comunitarias y los distintos agentes educadores que tienen que ver con primera infancia. Hay muchos detalles de ello en el plan, pero me quedo como en esa meta para dar la idea que el país vaya como acumulando toda esta experiencia y dando un salto muy importante en coberturas con calidad y con el aprendizaje que el sistema mismo educativo está teniendo de lo que es una atención integral. ¿Cuándo se empiezan a ver esos resultados? O sea, ¿cómo la gente ya empieza este a año medir el tema? Hay metas muy concretas, tanto de ICBF como del Ministerio de Educación, y ya les podremos ir contando al que final sería de importantísimo ir contando qué está pasando. Claro que se cumplen. Ya estamos trabajando con 74 entidades certificadas. Recordemos que las Secretarías de Educación, que es como la unidad de contacto directo del Ministerio, son 96 secretarías certificadas, vamos en 74, y vamos ya a presentar este año un incremento gradual de la meta y las atenciones. En este momento pues se está construyendo y mejorando esta ruta liderada por Presidencia, la Consejería de Niñez y Adolescencia, igual que por el ICBF, y ya daremos detalles de en qué va la meta. Es decir, aquí para ir, digamos, despejando dudas, no el tema de cuando se escucha o líderes que hablan y dicen que el tema de la primera infancia se acaba, que no va a continuar, que esa política es falso. Totalmente todo lo contrario, falso. Lo que ustedes están haciendo totalmente falso. Se construye sobre lo construido, se agrega, hay un incremento importantísimo de recursos,
Y yo creo que como se aborda seriamente en educación, era la fase de pensar, bueno, las realizaciones y las atenciones formuladas, ¿cómo hacemos para mejorarlas y cómo hacemos para acompañar todos estos actores que mencioné que están involucrados para que cada día sea mejor la atención? Hay muchos estudios, se dice en cada entrevista que esto tiene un impacto directo en aprendizajes, en cognición, es clarísimo y hacia eso le estamos apuntando. Y solo mencionar un tema más, y es que ahorita que nos refiramos a alimentación, también hay un cambio importante en el aporte nutricional a los niños de 0 a 6 años dentro del programa de alimentación escolar. Lo menciono porque eso impacta un 70% de aporte nutricional diario, haciendo la claridad que siempre el programa de alimentación escolar es un aporte a pues, los complementos que en la familia se dan, pero el aporte particularmente en este nivel de formación es mucho más alto que en los restantes años del sistema educativo. Me centro entonces en básica, media, luego haremos el tránsito a educación superior y menciono como los principales hitos y metas. La primera de ellas yo creo que es un concepto de bienestar y educación. Quienes me escuchan, siempre lo común es hablar de coberturas, y sí, este seguirá siendo, hay metas de coberturas en el plan. Menciono el censo porque con ello acabaremos de develar cuáles son las coberturas netas y brutas, mirar el tema de migración a las distintas ciudades, mirar y precisar el tema rural, que es una obsesión del presidente, ahorita mencionaré. Pero el concepto de bienestar es bien importante porque es como trabajar de la mano temas de alimentación, transporte escolar, temas de tutoría de acompañamiento y ambientes de aprendizaje. Y allí los retos son los siguientes. Primero, alimentación, el tema más comentado, no solamente por temas de corrupción, sino por la obsesión de que realmente la alimentación sea buena y la alimentación tenga un buen impacto. Es un reto muy grande. Yo tuve una primera experiencia de asumir la transformación del programa de Bogotá, gracias pues al respaldo de mucha gente, del alcalde, del equipo, se logró. Obviamente es una experiencia desde lo urbano, porque digamos, no es un contexto netamente rural, y ahora llego a enfrentar una situación y es todo el país con contextos muy disímiles. Lo primero que trae el plan es crear una unidad especial de alimentación. Al ministerio llega la función hace unos 6 años, pero en la estructura del ministerio nunca hay un área encargada del tema. Creemos que con la creación de la unidad, con responsables expertos en distintos temas jurídicos, nutricionales, de toda la cadena de producción logística, pues ya los alcaldes y los gobernadores van a tener realmente un apoyo desde el Ministerio de Educación para unir esfuerzos y trabajar muchos temas que no se solucionan de un día para otro. Tú encuentras que allí tenemos que combatir cartelización, o sea, colusión de proveedores, trabajar en estudios de costos de todos los alimentos, tener minutas. La minuta es lo que dice qué debe consumir el niño por rango etario o cómo discrepa si estoy hablando de La Guajira o si estoy hablando de Medellín, acompañar los procesos al interior de los colegios, trabajar con los papás, trabajar minutas y contratos tipo, no me detengo, pero eso ya lo contempla el plan que esperamos sea aprobado por el Congreso, más plata adicional para alimentación.